Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, yo no sé. Sí, preocupante la situación, Ignorita. Ya hablábamos del apagón en España, hablábamos de la situación también de orden público, lo que pasa en Cúcuta, lo que está pasando en Bogotá, en la ciudad universitaria, pero también hay preocupación con el llamado Plan Pistola, Silvia. Y hablemos de cifras, Jorge, porque en los últimos 15 días, 24 miembros de la fuerza pública, entre policías y militares, han sido asesinados. Los últimos en una emboscada de las disidencias de alias Calarcá en el departamento del Guaviare. Dice el gobierno que esto es una traición a los diálogos de paz y al cese de operaciones en contra de estas disidencias, pero no solamente es esta facción, también está involucrado el Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC, Felipe. La locura a mí es meterme a los tombos así de leo, man. Los tombos hay que cogerlo que más ropa, que los tombos no saben quién es que va a matar a los tombos, aquí nadie sabe quién es que va a matar, ¿sí? No lo coge que más ropa y eso sí, me aseguro a todos en la cabeza. En varios audios interceptados por inteligencia militar se logra escuchar a este hombre, un criminal, hablar sobre la limpieza de fusiles y otras armas de fuego utilizadas para atacar policías en medio del Plan Pistola y la escalada de violencia contra la fuerza pública en varias partes del país. Ataques que han dejado hasta el momento 13 policías y 11 militares asesinados. El último, una emboscada de criminales de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, mientras un grupo de militares del pelotón del batallón de infantería 19 Joaquín París salía de permiso, que dejó un saldo de 7 militares asesinados y 5 secuestrados que fueron liberados horas después. El grupo de soldados profesionales y un suboficial del ejército se desplazaba desde la antigua área de capacitación y reincorporación de Charras hacia San José del Guaviare, y fue en ese mismo lugar donde trabajaban prestando seguridad que fueron interceptados de manera violenta por los delincuentes al mando de alias Calarcá. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Si tenían algo de humanidad, muestran que no tienen absolutamente nada. Se camuflan en la población, se visten de civil y asesinan a nuestros policías y militares de manera cobarde y vil, incluso cuando están de permiso. En medio de la contraofensiva militar para repeler el ataque, los disidentes usaron civiles que llegaron con camisetas blancas a la zona y que obstruyeron el accionar de las fuerzas militares, según alertó el segundo comandante del ejército, el general Eric Rodríguez. 5 hombres que fueron recuperados ayer en la noche, en este momento están con nosotros, están siendo atendidos. Algunos de ellos tienen algunas heridas que gracias a Dios son leves, algunos impactos, pero simples rozones sin compromiso de huesos o órganos vitales. Para el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esto representa una traición a los compromisos a los cuales se llegó con estos grupos al margen de la ley, todo esto para llegar a la paz. Lo que hay ahorita son disidencias que utilizan o intentan utilizar ese nombre, esa maquila. Esto representa una traición a esos compromisos para transformar el territorio hacia la paz. Según el ministro, el decreto con el cual se suspendieron las operaciones militares, en la que está incluido el bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá, va hasta el próximo 18 de mayo y solo hasta esa fecha se analizaría si se saca a este grupo de la medida o incluso si se prorroga. Lo cierto es que, según el general Hugo López, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, estos criminales se han expandido por lo menos en 5 zonas del país. Terrible la situación, Ignorita, terrible. Ay, eso me sé, bendito Dios. Oiga, sí, eso me sé. Don Alvarito, el gobierno se dejó de pronto coger ventaja de los grupos terroristas que han asesinado 24 miembros de las fuerzas públicas, ¿sí me sé? Sí, Ignorita, porque definitivamente esos intentos de búsqueda de apaciguamiento, de acuerdos con los violentos no han funcionado. Eso hay que reconocerlo. Con ninguno de los grupos, en ninguna parte del país, con cese al fuego, sin cese al fuego, eso no ha funcionado. Pero lo triste de eso no es que se le pueda atribuir solamente a un gobierno, como hace el fanatismo político de hoy. Ahora, en este gobierno se intentó ese mecanismo de llegar a acuerdos, pero en el anterior se hizo lo contrario, se rompió los diálogos de paz con el ELN, se intentó usar solo la autoridad, el gobierno hablaba, hasta el presidente de la República gritaba ¡Ajúa!
se declaró muerto a mordiscos, se dijo que el Clan del Golfo estaba desapareciendo, y realmente la verdad verdadera es que el fenómeno de violencia viene creciendo duramente desde el 2018, más o menos 2017. Con el proceso de paz tuvimos el momento de mayor seguridad en las regiones. Ese proceso de paz no se cuidó, no se cumplió y venimos en un deterioro tremendo. Se aceleró el gobierno pasado, este gobierno intentó un mecanismo distinto y tampoco pudo, se sigue acelerando, siguen creciendo estos grupos. El Clan del Golfo, que viene de los paramilitares, y las disidencias que vienen de las FARC y el ELN que viene de sí mismo, crecen y crecen. Pero lo grave es que ni siquiera tenemos mucha claridad sobre cuál debe ser el modelo. Antes era golpear cabecillas, era usar los bombardeos a los campamentos. Eso no está funcionando ahora por muchas razones, porque los cabecillas no están en Colombia de algunos grupos, porque, por ejemplo, el Clan del Golfo normalmente no se reúne en campamentos. Entonces estamos en una situación compleja. Y como la polarización hace que el gobierno insista por terco porque lo acusan, y la oposición quiere reducir todo a Petro como si los problemas del país hubieran empezado hace 3 años, pues entonces no se sientan las partes a buscar soluciones. Sí. Si algo necesita unidad nacional, es esto. Ya está claro que la receta de Petro no está funcionando, ya esto se fue así, y hay 2 opciones: o dejarle todo al próximo gobierno o intentar hacer unas correcciones grandes para que las cosas por lo menos dejen de agravarse. Sí. No estamos ni siquiera pidiendo que se echen para atrás las cosas, sino que se frene la tendencia al deterioro de la inseguridad. De la inseguridad. Gracias, sí, gracias, don Alvarito, don Pedrito. El gobierno se dejó coger ventaja de los grupos terroristas que han asesinado 24 miembros de la fuerza pública, su merced. Mire, Ignorita, esto que ocurrió con la inseguridad y lo que está pasando con los soldados de Colombia, hay que mirarlo desde esta óptica. Los diferentes actores en Colombia que son, digamos, delincuenciales o multicrimen, porque mire usted que ya estos señores no son idealistas. Esa pelea idealista se terminó con el último proceso de paz, creo yo, que se hizo con un grupo de ese estilo, que fue en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. De allá para acá todo lo que han sido son actores del multicrimen. ¿Y cómo hicieron los diferentes gobiernos? Unos intentaron atacarlos de frente, otros, como el actual gobierno, decidió seguir una lógica semejante a la de Andrés Manuel López Obrador en México, que decía que más abrazos que balazos. Y mire lo que terminó México, en un problema gigantesco por andar en esa política, y miren lo que está Colombia, por estar tendiendo la mano y no sacando también al mismo tiempo el garrote. Nos quedamos con unas zonas y con unos procesos de paz que nunca se concluyeron, para mí ni siquiera arrancaron, no tenían metodología con esas bandas criminales, con el ELN tampoco, porque el ELN ya no es un grupo armado en margen de la ley, eso dejó de serlo hace rato, y lo estaban tratando de ese estilo, y eso no funcionó, ni con el consejero anterior ni con el actual. Y si usted se da cuenta, el presidente Petro tuvo la oportunidad de ponerle una especie de torniquete a la violencia en Colombia, y lo que hizo con su estrategia fue potenciar esa violencia en el país. Y usted hoy se da cuenta que lo que antes eran, digamos, unos diferentes actores armados al margen de la ley, para usted hoy es imposible identificar quiénes son los chotas, quiénes son los espartanos, quiénes son una cantidad de nombres que se entrecruzan en este mar del multicrimen. Y el presidente Petro fracasó en su estrategia porque, le repito, no le puso un torniquete, sino que lo potenció. Y por último, Ignorita, así como nosotros estamos ya comenzando a pensar en las siguientes elecciones, los bandidos también hacen lo mismo. Los bandidos ya están viendo a este presidente de salida, están comenzando a guarecerse para negociar ya, y están esperando quién viene para sentarse con el otro gobierno a ver
cómo resuelven ese problema. ¿Usted cree que aquí negociación y paz total, apague y vámonos, de esto ya no se dio más? Es que si nosotros estamos pensando ya en las siguientes elecciones, que entre otras cosas ya entramos en mayo, y en un año son las elecciones de Congreso, Jorge, entonces imagínense estos señores en qué están. No, perdónenme, en marzo. Claro. En un año, o sea, este mes que pasó, serían las legislativas. Y en mayo sería la primera vuelta presidencial. Junio, segunda vuelta. Segunda vuelta. Entonces, si nosotros ya estamos pensando en eso, imagínense los bandidos, Jorge Alfredo. Esto le quedó grande a Petro. No le puso un torniquete, sino que lo potenció, Ignorita. Ahí está, Ignorita. Gracias, don Pedrito. Situación de la Operación Pistola, mal llamada así. 24 miembros de la Fuerza Pública